Hola, hoy en Status hablaremos del foro Ideas AMAI 2018, organizado por la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación, por más de 30 conferencistas del más alto nivel. Veamos. El Congreso de AMAI lo consideramos que es el principal foro para la exposición de ideas, de nuevas técnicas, de cómo usar mejor la investigación de mercados, y es lo más importante que en esa materia existe en México. Lo procuramos hacer cada año, adicionando en cada momento nuevas ideas, nueva logística, hacerlo cada vez más moderno, más ágil. Este evento, que ahora se llama Ideas AMAI, está cumpliendo su primer cuarto de siglo. Fue en el 92, 93 cuando se formó la AMAI, y de hecho se hizo el primer evento. Entonces ha sido posiblemente el evento con mayor continuidad en la historia de la industria en Latinoamérica, y pues uno de los más en el mundo, ¿no? La AMAI siempre está tratando de innovar, de traer el mejor talento, la mejor experiencia a los asistentes y las asistentes. La nuestra es una industria muy pequeña, Alejandro. Somos alrededor de 10, 12 mil personas las que trabajamos directa e indirectamente en la industria de investigación de mercados en México, y siempre tenemos que estar trayendo para los congresos de Ideas AMAI las mejores ideas, los mejores ponentes, el talento que es muchísimo que hay en nuestra industria. Es uno de los principales congresos de asociaciones de mercados de país, en términos de tamaño y en términos de nivel de los espectadores. Yo he estado en algunos, digamos, congresos locales en países, y este tiene un tamaño y una importancia, una relevancia bastante grande. Somos muchos académicos. Algo que sucede mucho en investigación es que damos clases también, ¿no? Entonces nos gusta compartir, nos gusta aprender de nuestros alumnos, de nuestros clientes, de nuestros proveedores. Entonces sí, es una industria que comparte, que sí creemos, al menos es mi personal punto de vista, pero creo que se comparte en toda la industria. Al tú dar, te van a dar, y entonces creces, ¿no? Entonces al final la industria crece y haces mejores cosas. Es interesante cómo va cambiando. Ahorita estamos llenos de millennials, llenos de las nuevas generaciones. Entonces se da una relación muy interesante entre los chavitos que están recién empezando. Entonces yo creo que ellos están mucho más informados, están viendo las tecnologías y los adelantos con mayor naturalidad que nosotros. Entonces siento que son un gran apoyo para nosotros, o sea, se da una buena relación. Y esto habla fundamentalmente del compromiso que ha tenido la comunidad AMAI por hacer este tipo de eventos, ¿no? Nada podría ser posible sin este grupo de gente que fundaron la AMAI, que han estado trabajando y que ahora forman un comité muy bien hecho que está liderando Gabriel Alcalá. A mí me invitó el presidente de la AMAI, en turno ahora que es Oscar, para este bienio, y me dio libertad, ¿no?, de escoger al comité. Entonces yo lo que hice fue hablar con colegas que sé que están muy entusiasmados con compartir conocimiento, por crear contenido bueno, y de ahí fue que busqué a los que hoy lo conforman, que son Ricardo Barrueta, Simeón Pickers, Liz Lozano y Omar Estrada. AMAI, como organización, ha cumplido un rol fundamental en desarrollar la industria de inteligencia de negocios en México. Últimamente ha avanzado mucho en mostrar innovación, mostrar nuevas tecnologías. Este año ha sido bastante especial en el cambio del formato, de esta idea del bulevar de las ideas, y cumple un rol fundamental. Esperemos que siga por muchos años más, mostrando innovación y inteligencia para el mercado mexicano. Este año respondimos a una inquietud que había de que hiciéramos el evento más compacto, o sea, que lo pudiéramos hacer nada más en un día en lugar de dos, lo cual plantea un reto importante. Pero sí estamos siguiendo las mismas líneas. Recordemos que IDEAS es un acrónimo. Aquí el asunto, el propósito es que se discutan insights, descubrimientos, es la E, la D, la E son estrategias, la A es de aprendizajes y la S de sorpresas, ¿no? En estos 2 años que a mí me ha tocado hacer los congresos, se dan casi de manera natural. La coyuntura social, las políticas, los temas, lo que está en el aire, pues al final te va dando contenido, ¿no? Y entonces este año, por ejemplo, pusimos algunos pilares que era mexicaneidad,
que de pronto se volvió desde el año pasado, ¿no? Con Trump y con todo lo que ha habido al respecto, se volvió un tema, ¿no? Y de repente ahora somos, como bien decían hace rato, orgullosamente mexicanos, ¿no? Y se vuelve un tema importante. Que la investigación inteligente, ya no podemos olvidarnos de pues, todo lo que hay alrededor, ¿no? De medios digitales. Siempre es un reto definir los temas, ¿no? Porque todo el mundo queremos exponer, todos tenemos muchos temas en nuestras agencias que son sabrosos, que nos antojan compartir en la industria. Y pues la curaduría nunca es fácil, ¿no? Este es un proceso que nos lleva 8 meses a la gente que estamos en el comité organizador y pues cuidamos también democratizar que sean todas las agencias, que sean del interior de la República, que no solamente sean locales y tenemos pues muy buenos resultados. Continuamos en Estatus en el Congreso Ideas Amay 2018. En neuromarketing, en las neurociencias, llevo aproximadamente 14 años, viendo cómo las neurociencias pueden aportar información importante de cómo el consumidor y el shopper toman decisiones, porque ahora sabemos que la toma de decisiones, una parte es racional y consciente, que es lo que explora la investigación de mercados tradicional, pero sucede muchas cosas en el cerebro cuando uno toma una decisión, por ejemplo, la parte emocional, la parte no consciente, y eso es lo que en mi laboratorio hemos venido desarrollando metodología científica para medir toda esa parte no consciente del proceso de toma de decisiones del consumidor. En la presentación fue una radiografía del mexicano en cómo sentimos, cómo pensamos, qué consumimos, cómo somos. Y bueno, pues aquí salieron datos sumamente interesantes porque nos mencionan que son alegres los mexicanos, que realmente somos felices, o sea, esa alegría viene porque realmente somos felices. Les mencionaba que en estudios que se han hecho a nivel internacional, los mexicanos somos de los que somos más felices a nivel internacional. Y esto también, bueno, nos mencionan que son corruptos los mexicanos. Un dato que es el toral de la presentación es el orgullo del mexicano. Realmente más del 90% menciona ser orgulloso, muy orgulloso de ser mexicano. Entonces, bueno, eso nos define, la familia define al mexicano, no solamente como prioridad, sino como algo que nosotros aprovechamos hacer en el tiempo libre. Y otra cosa que también nos define es que somos desconfiados en las figuras. Realmente todas salieron reprobadas, todas las figuras que estaban ahí mencionadas, las que menos con 5.9 estaba la iglesia y el ejército, pero lo que eran, bueno, pues el gobernador de su estado, la policía y los diputados en último lugar. ¿Por qué surgió esto de albures? Hace como 8 años yo tenía un amigo francés que alguna vez me dijo, oye, yo no entiendo algunas palabras con las que ustedes me hablan. Dije, a ver, ¿por qué? Sí, cuando hablan con groserías no les entiendo nada. Una palabra puede significar algo y en otro contexto otra cosa totalmente distinta. Siempre me generó la curiosidad y ahora justo este año decidimos hacer una investigación para entender esto del albur, las groserías y el uso del lenguaje en los mexicanos. Y era un poquito entender cómo son los albures, qué piensa la gente de los albures, algunas teorías que teníamos por ahí acerca de los albures. Pensábamos que a lo mejor las mujeres no era tan fácil que hablaran de albures, que a lo mejor era algo que se daba en niveles bajos, que a lo mejor en ciertas regiones del país se podía dar más. Después de hacer todo este proyecto nos dimos cuenta que efectivamente los mexicanos conocen los albures, pero no todo el mundo sabe bien lo que son, no entiende, muchos los confunden con dichos, con refranes, que las mujeres cada día se están poniendo más al tanto de todos estos temas, ya participan más hoy en día incluso, y logramos entrevistarla a Lourdes Ruiz, que es mejor conocida como la reina del albur. Se hizo vía telefónica algunas entrevistas que se les pedía a la gente que nos dijera de manera espontánea albures para cachar ahí ideas. También se hicieron algunas sesiones de grupo con un moderador para entender también lo que había detrás y profundizar un poco en las respuestas, y también algunas etnografías visitando casas, visitando mercados, visitando campos de fútbol, donde pudiéramos obtener el sentir y el pensar del mexicano con respecto al lenguaje. Hay mucha información, como te decía, que uno puede decir porque
son cosas que queremos que nos escuchen, que la gente nos vea. A lo mejor si te pregunto de si viajas o no, tú me lo vas a decir sin ningún problema porque nos gusta que nos vean. Pero si, por ejemplo, te pregunto si ves algún programa de revista o algún gusto culposo, no me lo vas a decir porque pues, a nadie le gusta que nos juzguen, ¿no? Y ahí hay información que simplemente no tenemos en la mente, como cuántas personas saludaste el día de hoy. Puede ser relevante o puede no ser relevante, pero es información que no tenemos en la mente. Entonces, la información que no se declara es la información más valiosa sobre la cual puedes empezar a construir todos tus insights, porque esta información la obtienes de primera mano, como por ejemplo los meters que tienen ya las computadoras y los celulares. Estos generan información en grandes cantidades, de ahí el concepto de Big Data, de la cual no te va a servir ni el 10%, porque es una cantidad bestial de datos, pero de ese menos del 10% que te va a servir, de ahí puedes sacar insights increíblemente valiosos, ¿no? De acuerdo al tema que estés estudiando. Hablé sobre el impacto del turismo médico, ¿no? Lo que es el turismo médico que tal pareciera, o es algo que ha pasado muy bajo perfil, pero que, por ejemplo, la ciudad de Tijuana se ubica en el segundo lugar mundial en este tema, solo por debajo de todo el país de Tailandia, ¿no? O sea, Tailandia es el número 1 en turismo médico y después sigue Tijuana. 5% de toda la derrama turística de turística en México, el país, 5% se queda en Tijuana y no por el turismo, ¿no? O sea, no precisamente por el turismo, sino por el turismo médico, ¿no? La gente que se va desde tratar un dolor de cabeza hasta una operación de corazón abierto, ¿no? Obviamente cirugías estéticas y dentales y todo lo demás, ¿no? Pero es algo muy importante, ¿no? Tiene un crecimiento enorme de 2 dígitos y pues bueno, genera una derrama muy grande, ¿no? Que ha también, solo puntos interesantes de que el de tener antes, hace algunos años, ocupaciones hoteleras del 50, 60% durante el año, ahora estamos en 90, 85, 95, ¿no? I'm going to be talking about artificial intelligence, AI, in terms of market research. I'm presenting some results on what Canadians think artificial intelligence is, but I have a feeling the results will be very similar to what we would see among other people. How many people understand what AI is? Do they know where it is used, when it is used? Do they know they used it today already? Do they know how AI could impact the market research world in terms of voice assistants like Alexa or Siri, or chatbots, and how each of those can be used as part of market research to make our work more smoother, more accessible to all different people. Recuerda que para nosotros son muy importantes todos tus comentarios. Por favor, sigue participando en el Club de la Publicidad de Status en Facebook y síguenos en Twitter en @StatusTV. También puedes ver todos los programas en línea en status.tv y nos puedes leer todos los miércoles en publimetro.com.mx. Continuamos en el Congreso Ideas Amay 2018. Trabajamos con un cliente que quería entender un fenómeno cultural gastronómico que estaba presente no solo en Ciudad de México, sino en otras ciudades a lo largo del país, y entonces necesitaban una metodología que fuera diferente, que fuera disruptiva, que les permitiera ver más allá de las hipótesis que tenían ellos como marca de botanas y nosotros pues, como agencia, ¿no? Entonces lo que hicimos fue entrenar a 25 personas comunes y corrientes que iban desde amas de casa hasta estudiantes de diferentes edades, diferentes niveles socioeconómicos. Trabajamos en Mérida, Monterrey y Ciudad de México y los entrenamos con estrategias y técnicas etnográficas. Les enseñamos a hacer etnografía, a hacer trabajo in situ y les dimos misiones para 7 días. Entonces los hicimos trabajar en equipos de 5, a los cuales dábamos seguimiento mediante Instagram y mediante WhatsApp. Un antropólogo profesional a bordo de cada uno de los grupos, y entonces eso nos permitía tener un research vivo, o sea que todo el tiempo te estaba mandando información, que todo el tiempo tenías fotos nuevas, videos nuevos, nuevas hipótesis, tenías que replantear la misión del día siguiente. Entonces nos permitió tener como una visión súper amplia del fenómeno, de entender mejor qué es lo que estaba pasando, no solo en la ciudad, sino en Monterrey y en Mérida,
y así buscar diferentes contrastes y patrones para ver entonces qué podía hacer la marca y cómo podíamos ayudarle durante el resto de la investigación. Luego de relevar muchos insights, nuestros principales clientes son de consumo masivo, alimentos y bebidas, y muchas investigaciones que hicimos en diferentes países, decidimos plasmar todos estos conocimientos en una pequeña obra de teatro para darle la posibilidad a distintas audiencias de ver cómo es la vida cotidiana de las personas y los temas que se discuten habitualmente. Y después, de alguna manera, como desagregar lo que vimos y poder explicarlo en tendencias conceptualmente y también poder dar ejemplos de cómo algunas marcas las han resuelto favorablemente. Sobre todo, cómo fue cambiando la sociedad, cómo fueron cambiando las generaciones, cómo eran los abuelos de antes, cómo son los abuelos de ahora, cómo eran las parejas de antes, cómo son las parejas de ahora, los millennials, por ejemplo, cómo se fueron también haciendo más pequeños los hogares, porque hoy tener un hijo es una decisión más difícil, quién lo va a cuidar también es más difícil, ambos trabajan, cómo es el manejo del tiempo en ciudades donde hay mucha urbanización que crece y donde la gente cada vez llega más tarde y más cansada a sus hogares, cómo manejan las decisiones acerca de qué es una buena alimentación y para qué uno quiere alimentarse bien, para tener más energía, para estar más relajado y más tranquilo. Otro gran tema es también la tecnología, cómo influye en la vida cotidiana de la gente, cómo se comportan los niños, cómo los padres se preguntan en qué deben acompañar, en qué deben intervenir y no hay tampoco tantas respuestas ciertas. Nosotros vamos a exponer un caso de combinación de datos, ¿sí? Ese es un reto que hay en la industria de investigación de mercados, que suele ser, gran parte de los estudios que se hacen son encuestas. Esas encuestas se le llama investigación de forma declarativa, ¿sí? Lo que nosotros queremos proponer desde NetQuest, donde tenemos un panel online, es combinar esas respuestas declarativas de forma online con otros tipos de datos que hoy la tecnología nos permite obtener. Entonces vamos a combinar encuestas declarativas con la información de lo que navegan las personas en Internet, las aplicaciones que usan e incluso con la geolocalización, combinar sus ubicaciones y sus recorridos y todo esto para entender un fenómeno mediático como fue el Mundial de Fútbol que acabamos de ver. Entonces es ver el Mundial de Fútbol en un entorno multiplataforma. No es muy común, es una cosa que estamos haciendo de manera innovadora en las agencias Evidence, Mares y Lexia, con Omar Estrada, con Gaby Alcalá, con Diego de Icaza y conmigo, pues se nos ocurrió juntarnos y sobre todo juntar a nuestros equipos, no solamente juntar a las cabezas, sino juntar a los equipos para generar un proyecto nuevo, en este caso fue sobre el tema de movilidad y peatones, y queremos que eso sea un mensaje también para la industria en términos de hagamos más proyectos compartidos, incluso con clientes. Es continuidad de un proyecto del año pasado. El año pasado se trató acerca de la movilidad, pero en bicicleta. Este año quisimos darle voz al peatón. La gran mayoría, bueno, no la gran mayoría, todos en un momento somos peatones, ya sea por placer, por trabajo, para actividades relacionadas del hogar, lo que sea. Todo el mundo pues, va a la tienda por un refresco, a las tortillas, entonces en ese punto encajamos. No tenemos desgraciadamente esa cultura del respeto hacia el peatón. No tenemos ninguna ley que nos avale. Entonces es lo que tratamos de buscar, como el darle voz al peatón para que no solo sea al ciclista o al automovilista, que también haya una ley que ampare al peatón. Creo que uno de los principales hallazgos es que hoy la lucha por el espacio público está logrando que la mirada se vuelva hacia el peatón. Antes todo estaba enfocado pues bueno, hacia los automovilistas, empezó todo un tema de regulación enfocado hacia los ciclistas, pero hoy la mirada está siendo hacia el peatón. Entonces algo que surge es que la ciudad pues no está diseñada para el peatón, está diseñada para los ciudadanos. Entonces el peatón se ha tenido que convertir en un aventurero porque se apropia de los espacios que pueda haber. Por eso es que a muchos nos gusta estar caminando en los parques, en los bosques que hay cercanos a la Ciudad de México. Es algo muy interesante el ver cómo hay mucho camino por recorrer.
vaya esta metáfora, para el peatón. Y además, ¿sabes qué? Nos dimos cuenta de que de pronto ser peatones es como pues casi las personas que menos se estudia y que pues todos somos peatones, ¿no? Entonces llegar a ese tema de sensibilización para poder impulsar como agencias alguna política pública para la Ciudad de México, creo que es pues increíble que se lleve a cabo. Continuamos en Estatus en el Congreso Ideas Amay 2018. One of the things we're going to do is present case studies of real projects. So let me tell you about one. We call it the Good Dog Project, you know? Good dogs. And we had 12 countries, 12 languages, online research. Mexico was one of the countries. And Astrid Velasquez was the person who led that project here. And we talked to dog owners about their experience of having their dog, what they love. They took videos of their dogs and uploaded them, and we could ask them questions, and we found out what their problems were. And so then we took one problem, which was keeping the dog clean, and created a new product around the world with people online, a new product, developed a concept and tested it. So a whole innovation project online, and that is one of the case studies we're presenting. It was fantastic. You know what is amazing? Dog owners around the world have the same problems and the same love of their dog. Voy a platicar sobre un libro que hice con Alejandro Rosas, que es México Bizarro, y todo lo que ha pasado alrededor de ese libro, ¿no? Porque la verdad es que no quiero sonar presuntuoso ni nada, pero se ha vuelto un fenómeno de los medios, otra vez un poco de las redes sociales también, se está convirtiendo en serie de televisión, viene un volumen 2, ha encontrado muchos lectores. Y es una especie de reencuentro con la historia de México desde una óptica distinta. Es decir, nos recuerda también lo raros que somos, los disfuncionales, y lo hace en un tono mucho más relajado, mucho menos solemne, tal vez un poquito más pasado de lanza de lo habitual. Nos reunimos nuestro editor, él y yo, y una noche estábamos de pronto entre copas de whisky, que es lo que bebemos, empezamos a hablar de cosas absurdas, ¿no? Que si la paca, que si la huelga de hambre de Salinas, o sea, platicando un poco de lo que era México. Y ahí nuestro editor nos dijo, oye, pues ahí hay un libro, ¿por qué no lo hacen en conjunto? Y así nació la idea. Pero luego ya sobre la marcha de hacer el libro te das cuenta de que realmente sí, yo creo que una de las características de México es ser bizarro, sobre todo en la toma de decisiones políticas. Y yo creo que por eso viene mucho al caso con lo que hace la AMAY, o sea, el conocimiento, el pensamiento para la toma de decisiones, porque muchas han estado, sobre todo de la clase política, si no son ocurrencias, son invenciones, si no son invenciones, son dislates, y todo parece más cercano a lo bizarro que a lo que tendría que ser algo normal. Allá hablamos un poco de los retos que enfrenta toda la industria de investigación de mercados, ¿no? Hacia el futuro. Entonces hablamos un poco de cómo integrar justamente esta tecnología. La verdad es que llevamos mucho tiempo haciendo investigación, de repente es muy difícil salir como del patrón de la inercia de cómo hacer la investigación, porque además estamos en el día a día, pero además hay que innovar, hay que hacer las cosas diferentes. Para hacer las cosas diferentes de repente puede contraponerse a las cosas que como las veníamos haciendo, y hay mucho también lo que decimos, tiene que haber como mucha prueba y error, porque en esta forma de aprendizaje de cómo hacer las cosas nuevas tampoco podemos darnos el lujo de equivocarnos, porque de alguna forma nosotros lideramos, digamos, la toma de decisiones en la empresa. Hoy, por ejemplo, cuando yo te pregunto con qué banco trabajas, y te pregunto por qué trabajas con ese banco, la mayor parte de las personas va a decir porque ahí me depositan mi nómina o porque me queda cerca la sucursal, no hoy. Sin embargo, sí creemos que estas tendencias van a cambiar. ¿Por qué? Porque
las nuevas generaciones ya no están yendo a la sucursal. Antes era, oye, me tardé 15 minutos en una sucursal, era wow, ¿no? Está excelente, pero hoy si no abre tu app en el preciso momento en la que necesitas transferir, pues ya estás tirándote del tercer piso, ¿no? O sea, el tema de la inmediatez en la que necesitas tu dinero, consultar tu saldo, transferir, ya es algo que está en las viejas y en las medianas generaciones, ¿no? Ya no te cuestionas siquiera si vas a poder hacer una transacción, ¿no? O sea, lo que ya es irreal es que te tardes más de un minuto haciéndola. Entonces, es hacia dónde vamos, o sea, es porque los clientes así lo están viviendo y esto es producto de la interacción con muchas otras formas de convivir. Por ejemplo, pues con tu Facebook tú puedes comunicar información, el WhatsApp pues es inmediato, entonces no tendría por qué no ser la banca, ¿no? Tu dinero. So for instance, I'm going to speak to the Nike campaign about Colin Kaepernick and how Nike took advantage of a situation that's very polarizing in the United States, which is gender and ethnic equality between the different groups, right? And how that affects the way consumers look at their brand and whether the brand resonates and shares the same values, right, as it does with its overall consumer base. And what's a very important lesson from Nike that I think any marketer can take away is by giving ownership and voice back to their audience and backing and taking a risk on Colin Kaepernick, they showed they were on the same path. And by doing that, Nike's stocks jumped. They had a very successful campaign. Es un orgullo. He visto a varios de estos ponentes en otros países y creo que sí somos pues esa punta que está marcando, y como mexicanos creo que la estamos rompiendo bastante fuerte, no solo en Latinoamérica, sino también a nivel mundial. Hay que repensar la manera de comunicar, de definir, de traducir, de encuestar, la manera de preguntarnos, de consultarnos a nosotros mismos. Creo que a este país le hace falta muchísima autocrítica, a este país le hace falta muchísimo conocimiento, y ese conocimiento comienza cuando haces una pregunta y obtienes una respuesta, cuando mandas un mensaje y hay una reacción, cuando hay un diseño, cuando hay un sentimiento, cuando hay una estrategia y hay una reacción. Y creo que en ese sentido el repensarse desde Amay es importantísimo. Cada vez la Amay está más reforzada y sentimos que los 25 años es apenas el comienzo. Nos falta mucho por hacer, hay muchas inquietudes, muchos planes, y creo que va a estar más padre el futuro. Son los primeros 25 años y los demás van a estar mejor. Muchas felicidades a la Amay, a los organizadores, a los conferencistas y a todos los que hacen posible este gran evento cada año, que sin duda eleva el nivel de la comunicación publicitaria en México. El foro Ideas Amay 2018 es parte de la cultura publicitaria aquí, en Status.